Hola, ¿cómo estás? Un abrazo, Dios te bendiga mucho, gracias por estar aquí en el canal, pero lo más importante eres tú, es tu vida y lo que viniste a buscar aquí dentro de esta recopilación de pronto de, ya vamos, ese creo que es el quinto episodio de este libro maravilloso, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así que vamos a seguir leyendo, vamos en la página 38. Y dice, por ejemplo, piensa en la vida y muerte del doctor Paul Carlson. En 1961 se unió a una agencia de auxilio a los necesitados para servir como médico misionero en el Congo belga. Se trataba de un compromiso de solo 6 meses, pero lo que vio allí cambió su vida. Cuando regresó a su próspero consultorio médico en Redondo Beach, California, no podía olvidar a las personas que no tenían ninguna esperanza que había visto en aquel lugar. Le digo le dijo a un colega, si solo pudieras ver la necesidad, no podrías comerte ese sándwich. Muy pronto el doctor Carlson y su familia se mudaron a África, donde estableció una clínica improvisada en la cual a veces hacía cirugías alumbrándose con nada más que una linterna y hacía visitas a sus pacientes en sus hogares yendo en su motocicleta. Su salario disminuyó a $3,230 por año, pero no le importaba el dinero. Él estaba marchando al compás de un tambor diferente. Sin embargo, 2 años después, el doctor Carlson se convirtió en un rehén en un sangriento conflicto entre facciones rivales en el Congo belga. Él se encontraba entre un pequeño grupo de norteamericanos que tenían en cautiverio cerca del campo de batalla. Se les presentó una momentánea oportunidad de escapar trepando por un muro y saltando al otro lado donde se habían encontrado libres del peligro. Dios mío. El doctor Carlson logró eh, subir hasta la parte superior de la barrera y estaba a punto de verse libre, cuando una ráfaga de balas despedazó su cuerpo. Cayó de espaldas en el patio y allí murió. Fue un asesinato sin sentido, cometido por los rebeldes, con el cual no tenían nada que ganar. La revista Times, en su reportaje del asesinato, dijo lo siguiente acerca de este médico. El asesinato del doctor Carlson, junto con la masacre de otro centenar de blancos y miles de negros, tuvo un significado especial y trágico. Él simbolizaba a todos los hombres blancos, y hay muchos otros como él, que lo único que quieren de África es que les permita tener una oportunidad de ayudarle. Él no era un santo, ni tampoco fue su intención convertirse en un mártir. Era un médico muy hábil, quien como resultado de su fervorosa fe cristiana y un sentido de sencillo humanitarismo, había ido al Congo a tratar a los enfermos. Esa dedicación humanitaria le costó la vida al doctor Paul R. Carlson. Y esto nos deja preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no pudiste distraer al que hizo los disparos, aunque hubiera sido por un instante? Incluso una mariposa volando delante de su nariz o un poco de sudor en sus ojos hubiera podido cambiar ese trágico resultado. Pero no hubo ninguna distracción, y así llegó a su final la vida de un buen hombre, que dejó atrás una amorosa esposa y a 2 hijos. ¿Y qué le parece la experiencia de sus amigos Daryl y Clarita Goodafson? Hacía muchos años que no podían tener hijos, a pesar de exámenes médicos y tratamientos minuciosos. Continuamente oraban a Dios, pidiéndole que les concediera el privilegio de traer un niño al mundo. Pero el cielo guardaba silencio y seguían sin tenerlo. El tic-tac reloj biológico de Clarita estaba apagándose a medida de que los meses pasaban a ser parte de la historia. Entonces sucedió un día. Clarita descubrió que estaba maravillosamente embarazada. Al fin Dios había hablado. 7 meses después nació un saludable varoncito y le pusieron como nombre a Aarón por el hermano de Moisés. Este niño era su orgullo y gozo. Sin embargo, cuando Aarón tenía 3 años de edad, le diagnosticaron que tenía una forma muy virulenta de cáncer. Lo que ocurrió después fueron 10 meses de dolorosa quimioterapia y tratamientos de radiación. A pesar de todos los esfuerzos para detener la enfermedad, el pequeño cuerpo de Aarón continuó deteriorándose. Sus padres oscilaban entre la esperanza y la desesperación, como solamente los padres de niños que se están muriendo lo pueden comprender plenamente. No obstante, las muchas oraciones y las innumerables lágrimas, Aarón
partió de este mundo para ir con el Señor en 1992, a los 4 años de edad. Así que el bebé milagroso, al que Daryl y Clarita llamaban Angelito de Dios, y nuestro caramelito, les fue quitado. La fe de este extraordinario matrimonio se ha mantenido firme, aunque sus preguntas no han sido contestadas. Se me parte el corazón al pensar en esos padres y en todos los que han perdido un precioso hijo. En realidad, frecuentemente hay padres que me dicen que han experimentado una tragedia parecida a esta. Recuerdo muy en particular a una familia. Supe de su dolor por medio del padre, quien me envió un tributo al recuerdo de su hija, de su pequeña hija Bristol. Lo que sigue es lo que él escribió. Mi querida Bristol, antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón yo sabía que serás un pequeño ángel y lo fuiste. Cuando naciste, en el mismo día de mi cumpleaños, el 7 de abril, fue evidente que eras un regalo especial enviado por Dios. Pero, ¿qué regalo más maravilloso llegaste a ser? Más que tus hermosos balbuceos y tus mejillas rosadas, más que el gozo indecible de que fueras nuestra primogénita, más que ninguna otra cosa en toda la creación, me mostraste el amor de Dios. Bristol, tú me enseñaste a amar. Por supuesto, te amé cuando eras muy delicada y linda, cuando te diste vuelta y te sentaste balbuceando tus primeras palabras. Te amé cuando sentimos el agudo dolor de saber que algo andaba mal, que tal vez no estabas desarrollándote tan rápido como los demás niños de tu edad. Y también te amé cuando supimos que lo que te sucedía era más serio que eso. Te amé cuando fuimos de un médico a otro, de hospital en hospital, tratando de encontrar un diagnóstico que nos diera alguna esperanza. Y, desde luego, siempre oramos por ti sinceramente. Te amé cuando uno de los exámenes produjo que te extrajeran demasiado fluido espinal y te pusiste a gritar. Te amé cuando llorabas y gemías. Cuando tu mamá, tus hermanas y yo íbamos por horas en el auto para ayudarte a que te pudieras dormir. Te amé con mis ojos llenos de lágrimas, cuando, confusa, te mordías involuntariamente los dedos o el labio, y cuando te pusiste visca y luego te quedaste ciega. Naturalmente te amé cuando ya no podías hablar, pero ¿cómo extrañé no oír más tu voz? Te amé cuando la escoliosis comenzó a torcer tu cuerpo como si fuera una S. Cuando pusimos un tubo dentro de tu estómago para que pudieras comer porque te ahogabas con la comida. Que te dábamos por cucharadas, tardándonos hasta 2 horas en cada comida. Pude amarte cuando tus miembros retorcidos me impedían que fácilmente te cambiara los pañales sucios. ¿Cuántos pañales? 10 años cambiándote pañales, Bristol. Incluso te amé cuando ya no puedas decir las palabras que más anhelaba oír en esta vida. Papi, te amo. Bristol, te amé cuando me sentía cerca de Dios y cuando Él parecía estar muy lejos de mí. Cuando estaba lleno de fe y también cuando estaba enojado con Él. Y la razón por la que te amé, mi Bristol, a pesar de todas las dificultades, fue que Dios puso su amor en mi corazón. Esa es la maravillosa naturaleza del amor de Dios, que Él nos ama aun cuando estamos ciegos, sordos o torcidos, en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu. Dios nos ama aun cuando no podemos decirle a Él que también lo amamos. Mi querida Bristol, ahora estás libre y espero ansiosamente en ese día cuando, de acuerdo con las promesas de Dios, nos reuniremos contigo y con el Señor, completamente libres de imperfecciones y llenos de gozo. Estoy tan contento de que tú recibiste tu corona antes que nosotros. Un día te seguiremos cuando Él así lo quiera. Antes que nacieras, oré por ti. En mi corazón sabía que serías un pequeño ángel, y lo fuiste. Te ama, papá. Aunque jamás he llegado a conocer a este Padre amoroso, me identifico personalmente con la pasión de su corazón. Me he quedado corto al decir esto. Aún casi no puedo contener las lágrimas al leer sus palabras. Ya somos dos. He tenido un amor como el suyo hacia mi hijo y mi hija desde el día que nacieron. A pesar de identificarme con él de esta manera, solo puedo comenzar a imaginarme la angustia producida por la terrible experiencia que duró 10 años.
descrita por este padre en su carta. No solamente esta clase de tragedia es una pesadilla emocional, sino que puede convertirse en el terreno explosivo que he descrito anteriormente. Insisto en que esos ejemplos de aflicción ilustran el hecho de que las personas dedicadas a Dios, que oran, se esfuerzan a veces a las mismas clases de dificultades, se enfrentan a veces a las mismas clases de dificultades que experimentan los incrédulos. Si negamos esa realidad, creamos un dolor y una desilusión aún mayores para las personas que no están preparadas para afrontar esos problemas. Por eso necesitamos superar nuestra renuencia a aceptar esta desagradable realidad. Debemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas a prepararse para que puedan hacerle frente a la barrera de la traición. Debemos enseñarles a no depender demasiado en su propia habilidad para comprender las inexplicables circunstancias en nuestras vidas. Recordemos que la Biblia nos advierte, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 5. Y 1 Corintios 13, 12. Note que no se nos prohíbe que tratemos de comprender. He pasado toda una vida tratando de entender algunas de las imponderables de esta vida, lo cual me ha guiado a escribir este libro. Pero se nos dice específicamente que no nos apoyemos en nuestra habilidad para hacer que las piezas del rompecabezas se encajen en su lugar. Apoyarse tiene que ver con la exigencia provocada por el pánico, de que se nos den respuestas, y si no se nos da una respuesta satisfactoria, arrojamos nuestra fe por la borda. Esto es presionar a Dios para que justifique su conducta, y si no lo hace, ya verá. En ese momento que todo comienza a desintegrarse. La verdad es que no tengo respuestas lógicas que puedan satisfacer a los padres de Aaron, la señora Carson o la doctora Kerr Fry. No tengo explicaciones indiscutibles para el afligido padre de Bristol o para los padres de Steve White. En realidad me molesta cuando teólogos aficionados presentan ideas simplistas tales como Dios debe haber querido que la pequeña flor llamada Bristol en su jardín celestial. Eso es una tontería. Un padre amoroso no le arranca el corazón a una familia por motivos egoístas. No. Es mejor reconocer que se nos ha dado muy poca información como para que podamos explicar las causas de todas las aflicciones que experimentamos en un mundo imperfecto y afectado por el pecado. Tendremos que esperar para poder tener esa comprensión hasta que venga nuestro Señor soberano, que nos ha prometido dejar en claro todas las cosas y poner fin a toda la injusticia. Si usted ha comenzado a sentirse desalentado, es muy importante que preste atención de nuevo a lo que dice la Biblia y reconozca que las pruebas y el sufrimiento con que está enfrentando no son algo fuera de lo común. Todos los escritores de la Biblia, incluso los gigantes de la fe, experimentaron momentos difíciles parecidos. Mire la experiencia de José. Uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, toda su vida estuvo llena de confusión hasta que años más tarde tuvo una triunfante reunión con su familia. Sus hermanos le odiaron hasta el punto de considerar matarle, y luego decidieron venderle como esclavo. Mientras estaba en Egipto, fue encarcelado al haber sido falsamente acusado por la mujer de Potifar, que había tratado de violarla, y se vio en peligro de que lo ejecutaran. No vemos en ningún indicio de que Dios le explicara a José lo que él estaba haciendo durante todos esos años, años de aflicción, o cómo habrían de encajar en su lugar finalmente las piezas del rompecabezas. Se esperaba de él, como se espera de usted y de mí, que viviera un día a la vez, sin llegar a comprender totalmente lo que le estaba ocurriendo. Lo que agradó a Dios fue la fidelidad de José cuando nada tenía sentido. Reflexiona en el relato acerca de Elías, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, en los versículos 3 y 4. Dios le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esas fueron buenas noticias, teniendo en cuenta la gran sequía que había en el país durante ese tiempo. Por lo menos no moriría de sed. Pero luego leemos en el versículo 7 las siguientes palabras. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué cosa más extraña la que ocurrió? ¿Se imagina usted que Elías pensó: tú me enviaste a este lugar, Señor, y me prometiste que tendría alimento y agua? ¿Por qué permitiste que se secara el arroyo? Esa es una pregunta muy buena. ¿Se ha secado alguna vez la fuente de las bendiciones de Dios en su vida? Hasta aquí dejamos esta lectura.
Y bueno, creo que hoy, bueno, todas estas lecturas o bueno, lo que llevamos de los capítulos nos han hablado de historia, nos han hablado de varias situaciones y siento que el que esté escuchando este mensaje, algo está moviendo por mi parte. Mi mamá murió de cáncer hace aproximadamente 6 años y fueron momentos bien difíciles donde me di la oportunidad de estar en un desierto y pedir explicaciones a Dios. No, no entendía esa sequía. Así que bueno, qué bondadoso es nuestro Señor. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos mi gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de tu presencia en este momento, Señor, porque sabemos que donde hay dos o más estás tú, Señor. Padre, gracias por cada una de las personas que se han conectado, que han escuchado este mensaje, pero lo más importante es que te glorifiques en ellos, Señor. Si de pronto son personas que aún no te conocen, que están escudriñando las escrituras, o de pronto son personas conocedoras de la palabra y fueron lastimadas por sus iglesias, o las circunstancias que estén pasando, Señor, bendíceles, guárdales. Y Padre, mil gracias porque nos usas diariamente. Y oro por cada persona que su arroyo está seco y la desesperanza es lo que permanece en ellos. Un abrazo, amado Dios, y mil gracias por escucharnos y regalarnos ese dispositivo, el internet, los datos, los canales donde podemos colgar esos videos y tener ese manjar de tu palabra. Te damos un todo el corazón, amado Dios. Amén. Un abrazo, mil gracias una vez más por tu compañía. Feliz tarde.